Durante los milenios que el ser humano en sociedad ha plagado este planeta, ha sido el más grande depredador, destructor y flagelo para este lugar. Pero no solo con su ambiente, también lo ha sido con su propia especie. Tú, quien está escuchando este video, podrías haber nacido en una época peor, donde la mayoría de estos métodos de tortura eran legales, o como mucho, extraoficiales. Me encantaría comentar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. Como reza una célebre frase, pero creo que algo que escuché por ahí es más adecuado para lo que verás a continuación. El dolor es un ensayo de la muerte. Y no podrías estar más de acuerdo. Si sufrieras alguna de estas torturas, nada más me quedaría agregar que todos y cada uno de estos métodos fueron realizados como tortura y no como métodos de una ejecución. Que podrías morir durante la tortura, por supuesto, pero la misión de estos horrores era obtener información o que confesaras tus actos. Bienvenido a un top muy doloroso. Número 10. El potro. Quise comenzar con un método que llegó a ser muy popular en su época, casi como si de una cantante de moda se tratara. Pero recuerda que estamos hablando de un instrumento de tortura, uno que era muy usado por la Inquisición. El potro consistía en amarrar a la víctima por brazos y piernas a una superficie, con las extremidades lo más separadas posible. Por medio de tornos se estiraban los brazos y piernas del sujeto sin misericordia, lo que comenzaba con un dolor fortísimo en los ligamentos. Pronto se convertía en una peor agonía, cuando el condenado podía sentir cómo sus huesos y músculos eran literalmente arrancados de sus lugares de origen. ¿Cuál crees que debía de doler más? ¿Que se te rompan y disloquen los brazos o las piernas? El potro era usualmente utilizado para forzar confesiones de delincuentes o para condenar delitos graves, aunque naturalmente la iglesia adoptó este método como tortura religiosa contra infieles o paganos y fue recién prohibido a finales del siglo XVIII. Número 9. Aplastacabezas, aplastadedos, etc. No todos los métodos de tortura debían ser muy pensados o elaborados. Para muchos verdugos o interrogadores, habían instrumentos que eran tan simples como aterradores. Estamos hablando del aplastacabezas, o en realidad, cualquier dispositivo simple que tuviera como objetivo presionar, como el aplastadedos. Se usaban principalmente para obtener confesiones de delincuentes, y en especial en casos de brujería, herejía o traición. La presión extrema que causaba el aplastacabezas generaba un dolor insoportable en todo el cráneo, cara y ojos. Comprenderás que cada elemento de nuestra anatomía está perfectamente posicionado y con el espacio justo, en especial en nuestra cabeza. El aplastacabezas provocaba a menudo hemorragias internas, convulsiones, pérdida del conocimiento y si eras tan desafortunado, toda esa presión en tu cráneo llegaba a perforar tus cavidades oculares. Por su parte, el aplastadedos es todavía más simple, pero no menos doloroso. Si bien era muy raro morir como víctima de esa tortura, la mutilación de tus dedos era un daño irreparable, en una época donde eso te convertía en un lisiado que no podía trabajar más. Número 8. La gota china. La gota china, también conocida como simplemente la tortura del agua, fue utilizada durante la Edad Media, hasta principios del siglo XX. A simple vista puede parecer que ni siquiera parezca un método de tortura, y no debería tener presencia en un top como este, pero su fuerte radicaba en la angustia psicológica extrema que provocaba a sus víctimas. El reo era inmovilizado boca arriba, y encima de él se colaba un recipiente de agua que iba soltando sobre su frente una gota de agua fría en intervalos de 5 o 10 segundos. Pero ¿cómo rayos una gota de agua va a ser mortificante para un sujeto? Si bien no causaba dolor significativo más que apenas perforar la piel de la frente de la víctima en algunos casos, el agobio que provocaba la ansiedad de permanecer impotente frente a cada gota era avasallante. Conciliar el sueño era imposible en ese estado, y si eras capaz de hacerlo por mero cansancio, las mismas gotas volvían a despertarte. Es necesario que consideres que este método era especialmente largo. El prisionero era dejado por días mientras su mente se deterioraba cada segundo. Sin parar,
cada instante, el ciclo de las gotas era incesante, imparable. No podías hacer otra cosa más que esperar la siguiente gota sobre tu frente. Si acaso lograbas hacer un esfuerzo y concentrarte en otra cosa, no duraba mucho antes de que las malditas gotas se interrumpieran otra vez. Tu vida comenzaba a girar en torno a esas gotas, y si por tanto cansancio lograbas dormir unos minutos, ¿con qué crees que te ibas a encontrar en ese efímero sueño? Si lo único que puedes sentir en tu cuerpo son esas gotas una y otra vez. La gota china terminaba causando en sus víctimas alucinaciones, desorientación, catatonia y traumas psicológicos tan severos que incluían estrés postraumático y otros trastornos de depresión y ansiedad permanentes. Antes de entrar al top 7, quisiera mencionar que la famosísima doncella de hierro y otros métodos de tortura no estarán aquí porque su existencia y evidencia histórica no son concluyentes, más que ser piezas de museo o más que ser parte de la cultura gótica como la doncella de hierro. Si bien existieron instrumentos similares, son simples y ya los sinteticé en el puesto 9. Número 7. La pera de la angustia. Sin duda, durante su apogeo, la Santa Inquisición no solo era creativa para inventar leyes de Dios, sino también artefactos de tortura. Utilizada principalmente contra herejes, este artefacto maligno se introducía, en el mejor de los casos, en la boca, pero lo usual y para lo que se diseñó este instrumento era para colocarla en el ano o dentro de tus genitales, si eras mujer. Ya te imaginarás cómo funciona esa tortura. Tan solo consiste en girar la manivela que quedará para la parte exterior y la pera se irá ensanchando allí abajo. No es necesario describirte el dolor que causaba tan solo que la pera se abriera un poco. Eso aparte del sangrado, desgarros y que en algunos casos el interrogador se encontrara en su viernes sangriento, que llegaban a utilizar una versión de la pera de la angustia con púas metálicas en sus segmentos. Todo ello sin mencionar el factor psicológico de la vergüenza. Al ser expuestos de esa forma tan aberrante, ya hacía que la tortura además tenga un componente humillante. Número 6. El submarino. Este método de tortura ataca al reflejo más prístino del ser humano, aquello que marca el inicio y fin de la vida, la respiración. Consiste en sumergir la cabeza de la víctima en algún líquido repetidas veces, llevándolo al punto de ahogo o en el que comienza a tragar líquido. No importa qué temple manejaras o qué tan difícil era alterarte, el submarino era tan inhumano como efectivo. Te doblegaba desde la raíz de la naturaleza que tenemos como animales. Nadie puede evitar sentir miedo cuando se lucha contra el ahogo, así como nadie puede cancelar su respiración. En el momento en el que deje de llegar oxígeno al cerebro, te desmayarás y el cuerpo, en acto reflejo, tratará de respirar tragando agua. Tus torturadores te sacarán para que respires y poder repetir ese horrendo ciclo una y otra vez. Agua, en el mejor de los casos, era simplemente agua, pero usualmente se usaba agua sucia o mezclada con orina y excremento. De sobrevivir, no solo tenías que enfrentar los daños a tus pulmones llenos de agua, era bastante recurrente que las víctimas de esa tortura experimentaran luego estrés postraumático, flashbacks y pesadillas relacionadas a esa sensación tan terrorífica de ahogarse. Número 5. Cuna de Judas. Es probable que hayas visto este mueble de madera alguna vez y no sepas para qué carajo sirve. El caballo de madera era un método bastante simple en el que solo bastaba sentar a la víctima desnuda sobre este mueble y la gravedad hacía el resto. Pero el que se queda con el puesto 5 de esta lista de la crueldad es la cuna de Judas, la versión mejorada del caballo de madera. Si ya era increíblemente doloroso que todo el peso de tu cuerpo sea soportado por tu pelvis, en la cuna de Judas, la víctima era colgada, por supuesto también desnuda, ahora sobre la punta de la pirámide puntiaguda y descendía de modo que todo su peso reposara únicamente en el ano, la vagina o bajo el escroto.
No seré yo quien te exhorte a explorar cuánto debía de doler aquello, pero seguramente alguna vez fuiste golpeado o golpeada muy fuerte allí abajo. Sea del modo que sea, no estuvo ni cerca del dolor que soportaron los condenados a la cuna de Judas, y punto aparte de los traumas por la extrema humillación que implica este método, muchos que la sufrieron quedaron con los genitales destrozados o directamente los perdieron. Por obvias razones, no hay registro de cuántos sobrevivían a esa tortura y luego vivían para hacer el cuento. O no, imagínate tener que contar esa atrocidad. Sin embargo, estoy seguro de que quien atravesaba esta desgracia, por los pocos o largos segundos que fuesen, durante esos instantes estaban deseando no sobrevivir a ello, ni vivir un segundo más. Un dolor extremo que atacaba tus partes más vulnerables sin misericordia. ¿Qué cosa no confesarías? Bastarían apenas unos cuantos segundos. Un destino infrahumano, pero podría decirse que rápido, después de todo. Un elemento que no tienen los últimos 4 métodos de este top. Torturas tan aberrantes y lentas, como si nos cocinaran al asador. Número 4. Tortura de ratas. También conocido como tormento de la rata, implicaba el uso de ratas vivas para el proceso. Casi coloco esta infame tortura en el puesto 3, dado que, aparte de causar sufrimiento extremo en la víctima humana, también lo hacían los desafortunados roedores que usaban para este método. Este es uno de los 2 métodos más elaborados de esta lista, así que presta atención a su descripción. Primero se inmovilizaba a la víctima, casi siempre boca arriba. Se amarraba al pecho o abdomen del condenado una jaula o algún recipiente con una o varias ratas, de forma que los animales no puedan escapar. Se calentaba de cualquier forma la parte superior de la jaula para obligar a las ratas a buscar una salida, la cual encontraban en la carne blanda del desgraciado que era justiciado con este tormento. Los roedores, con sus poderosos dientes, rasgaban, mordían y devoraban desesperadamente la carne de la víctima para poder avanzar y librarse del fuego. ¿Alguna vez has sufrido la mordida de un animal? Quiero decir, la de un animal con colmillos. No soy un profesional, pero puedo decirte que una mordida es peor que una puñalada. Es más dolorosa. Obviamente no estoy hablando de una puñalada letal al corazón. Sucede que para empezar, un animal nunca se controla. Siempre ataca con todas sus fuerzas. Además, las mordidas no son como las puñaladas, porque no se limitan a penetrar tu piel y músculos, sino que dañan en forma de pinza y luego tienden a barrer todo hacia afuera. Haz de cuenta como si te comieras una manzana, pero de carne. Los infelices que sufrían la tortura de ratas tenían que soportar la insana sensación de ser devorados en vida por unos animales que, más que querer consumirlo, luchaban por su vida con todas sus fuerzas. ¿Y qué si ya no tenías nada que confesar? Es una pregunta que no nos hemos hecho hasta ahora. Esta lista también está basada en eso. Muchas víctimas simplemente eran ejecutadas en lo que inicialmente era un interrogatorio. Los inquisidores se convertían en verdugos cuando no escuchaban lo que querían escuchar. En este caso, las ratas serían capaces de avanzar más y más en tu cuerpo, hasta llegar a tus entrañas. Si no tenías la suerte de desmayarte por el shock, ibas a experimentar un tormento como poco sobre este mundo, cuando los roedores alcanzaran tus órganos y finalmente fallezcas por la hemorragia. Número 3. El asador. Siempre que se mencionan horribles maneras de morir, aparece en el tema el fuego. Es fascinante cómo después de tantos milenios de brutalidad humana, algo tan prístino como el fuego sigue siendo motivo de temor. Nadie quisiera morir quemado, jamás. Sabemos que es extremadamente doloroso, y ni qué decir de las horrendas secuelas, que sí, al día de hoy ya son complicadas de tratar, imagínate hace unos siglos. El método del asador era una tortura horripilante. Básicamente se trataba de asar a la parrilla a una persona como si fuera un pedazo de carne, pero con la diferencia de que la víctima estaba viva y conocía en vida lo que era ser cocinado. Existieron muchas variantes, pero la clásica implicaba que el pobre desgraciado estuviera atado a una rejilla o barra de metal, las cuales, comprenderás, se calentaban con mucha facilidad y generaban un dolor inimaginable que no hacía otra cosa que aumentar a cada minuto.
Como buen método de tortura, fue adoptado por la Santa Inquisición y se volvió popular especialmente entre la Edad Media y el Renacimiento, además de que los colonizadores lo utilizaron también en contra de pueblos indígenas para castigar e intimidar al resto de la población. Nuevamente, como buen método de tortura, este tenía sus malévolas variaciones. En este caso, algunos controlaban manualmente la distancia del asado, como si de cocinar algo a fuego lento se tratara, para alargar la agonía de la víctima. También se le podía aceitar al miserable para incrementar el dolor y las quemaduras, y en casos más extremos, a algunos demonios sobre la tierra les pareció buena idea mutilar a sus víctimas antes de proceder con el asador, para que las heridas se expusieran al calor. Sobra explicar las secuelas que deja el fuego sobre el cuerpo. Sobra explicar lo horrendo y agónico que debe ser sobrevivir a quemaduras graves. Porque incluso si sobrevivías a esto, la tortura continuaba al ser liberado. Las heridas por quemaduras no cierran ni dejan de sangrar. Eso, aparte del inconmensurable dolor que todavía siguen causando en la víctima, los cuales no pueden ni siquiera conciliar el sueño por el martirio. Pueden pasar muchas horas o días cuando su cuerpo recién se da por vencido y después de tanto sufrimiento, recién fallecen, lo que para ese momento ya es un nefasto alivio. Número 2. Desollamiento. Conocido también de forma más simple como despellejamiento, es un método excesivamente horripilante que implica arrancar la piel de la víctima. Una de las cosas que hacen extremadamente dolorosas a las quemaduras es que atacan todas las terminaciones nerviosas en su rango. Una puñalada o un balazo representan daños muy graves y activan con muchísima fuerza los nervios, pero solo de una pequeña zona en comparación a las quemaduras que alcanzan un rango mucho más amplio y ejercen un daño constante. ¿Por qué estoy explicándote esto? Porque el desollamiento es perfectamente comparable en términos de una escala de dolor y horror al fuego. La víctima era perforada en algún punto de su abdomen o su espalda y desde ese punto se le comenzaba a despellejar la piel. No solo los desgarros y cortes en la piel que se iba arrancando eran lo inmensamente doloroso, sino que una vez que la piel era retirada de una parte del cuerpo, las terminaciones nerviosas quedaban expuestas, expandiendo aún más el absurdo dolor que tenía que soportar la víctima. El desollamiento es un trabajo de carnicería, una carnicería infernal, así que dependiendo del carnicero, la agonía del miserable condenado podía cortarse o alargarse. Un maestro en esta tarea podía ser capaz de cortar la piel sin generar hemorragias de más en la víctima, ya que al final se espera que fallezca de ello, de hemorragia. Eso si es que el shock del obsceno dolor de esa tortura no lo ultimaba antes. Es debatible entre si es peor ser quemado o despellejado, pero hay un elemento que no tiene el método anterior. Mientras que el infernal proceso se llevaba a cabo, la víctima era capaz de ver cómo pedazos y lonjas de su piel no estaban más unidas a su cuerpo. Atestiguaba con sus propios ojos cómo sus verdugos se entretenían con porciones de su piel. No le pertenecían más. En medio del absoluto dolor, el sujeto se enajenaba de su propia humanidad, al ser convertido en un pedazo de carne. Número 1. Escafismo. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Y después de tantos horrores, quizás te preguntes qué cosa tan indigesta puede estar aquí, qué idea tan repugnante y malvada puede ser capaz de crear el ser humano, hasta qué nivel puede llegar su mente en crear una nueva manera de hacer sufrir a otra persona. Te presento el método de tortura más abominable creado por el hombre, el escafismo. Su nombre no te dará pistas de lo que se trata, así que con gusto y con la mayor discreción posible, te lo explicaré. El escafismo fue un método utilizado mayormente durante la época del Imperio Persa, alrededor del 400 a.C. Se encerraba a la víctima desnuda dentro de un cajón de madera con orificios, y a menudo se dejaba uno de los brazos o la cabeza fuera de este cajón. El condenado era colocado adentro previamente, siendo untado con mucha miel, leche o sangre para atraer a moscas y otros insectos. Por supuesto que para esto se llevaba el cajón a un lugar donde abundaran estos bichos, como un pantano. Al inicio la víctima era picada y herida por los insectos,
lo que ya le empezaría a provocar infecciones en la piel, pero eso solo era lo más leve, ya que la malévola idea de este método era esperar a que el condenado no pudiese contener más las heces y la orina, haciéndose encima y atrayendo todavía más insectos, los cuales multiplicaban a cada hora el daño y horror sufrido. Un detalle que omití adrede para no spoilearte el insano plot de esa tortura es que la víctima era previamente alimentada con comida en mal estado o cualquier ingesta que pudiera causarle diarrea, la cual, sí, aumentaba incluso más el arribo de insectos e infecciones. Quizás ya hayas captado el meollo del repugnante tormento, pero si todavía no es así, para eso estamos aquí. Con el transcurso de los días de este lentísimo calvario, la incontenible diarrea se iba acumulando dentro del cajón, formando una nauseabunda vía libre hacia dentro del cuerpo del pobre desgraciado. En medio del hambre y la deshidratación, la víctima comenzaría a sentir en vida como las moscas y otros insectos, junto con sus larvas, colonizaban parte de sus entrañas y se alimentaban de ella. Este proceso podía durar días y días de sufrimiento, repugnancia y una increíble impotencia por la incapacidad de tomar su propia vida y acabar con la degradación tan abominable que estaba padeciendo. La tan esperada muerte del condenado llegaba recién después de varios días, producto de la deshidratación, la inanición, o en el peor de los casos, de esos que el cuerpo no quiere darse por vencido, un shock séptico por la obscena infección que había sufrido el cuerpo. Adjetivos como inhumano realmente son incapaces de dimensionar la aberración que implica exponer a otra persona a castigos como este. Personas que no necesitaron morir para conocer el infierno y la capacidad del ser humano para hacer daño a su propia especie. Gracias por acompañarnos en este descenso al Averno y agradecería tu opinión en los comentarios para seguir creciendo. En este canal encontrarás contenido similar, misterios e historias de terror. Gracias de nuevo y buenas noches.